Hola comunidad, bienvenidos a un tutorial más donde vamos a trabajar proyectos prácticos para aprender React. Vamos entonces a hacer la configuración inicial del proyecto. El requisito es que tengamos creada una carpeta. Esta carpeta puede ser en cualquier parte de nuestro escritorio, de nuestros documentos de nuestra máquina. Para el ejercicio creé una carpeta que se llama práctica de React. Simplemente la arrastramos hacia el Visual Studio Code y se inicia la creación del proyecto. Vemos que ya tenemos el proyecto creado y vamos a abrir la terminal desde nuestro Visual Studio Code. La podemos abrir con Control Shift N o simplemente New Terminal. Este proyecto vamos a trabajar con Create React App. Recuerden que vimos diferentes ambientes en el curso anterior. Es Create React App, también podemos trabajar con Byte, también podemos trabajar con Nest.js. Para este proyecto vamos a trabajar con Create React. Recuerden que el primer requisito es que tengamos instalado Node dentro de nuestro equipo. Entonces con Node "-b" o "-v" vamos a realizar la confirmación de la versión. Nos confirma que tenemos la versión. Si vemos que nos arroja un error es porque no tenemos la versión instalada, y les voy a dejar en la descripción de este video el video donde explico cómo realizar la instalación de Node. Simplemente lo pausamos, vamos, instalamos Node y volvemos a este video. Listo. Ya estamos ubicados dentro de la carpeta de escritorio y la carpeta React práctica. Vamos entonces a ejecutar el comando npx create-react-app@latex. ¿Para qué hacemos el latex? Es para que se actualice la versión más reciente de React y no nos instale una versión vieja sin dependencias actualizadas. Luego un espacio y el punto para que el proyecto se cree dentro de nuestra carpeta y simplemente ejecutamos con Enter. Podemos ver que se están creando las carpetas. Una vez finaliza la instalación de las dependencias, simplemente ejecutamos con npm start y nos va a entregar nuestra, nuestra URL para trabajar desde local, ir modificando y poder ejecutar nuestra aplicación. Nos dirigimos al archivo principal. Una vez ejecutamos nuestro proyecto en el local, para poder ver los cambios en la URL, lo que vamos a realizar es hacer la configuración inicial de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a trabajar es que este archivo lo vamos a trabajar no sobre como venimos trabajando el proyecto de React, no lo vamos a trabajar con extensión de JS, sino que lo vamos a trabajar con extensión de JSX, es decir, para que trabajemos con JavaScript más XML, es decir, más HTML, para que podamos trabajar con componentes de HTML dentro del código de JavaScript. Bueno, esto que vemos acá es el código de la página que estamos viendo. Lo que vamos a hacer es reiniciar este código. Al reiniciarlo queda de la siguiente manera. Vemos que una vez guardamos este cambio se está haciendo la compilación, y una vez nos confirma que la compilación se realiza, simplemente va a quedar la palabra app, que es la que guardamos dentro de los tips. Con esto ya reiniciamos entonces la aplicación para terminar de trabajar dentro de, dentro de esta. Dentro de la configuración inicial que requerimos, vamos entonces a realizar la instalación de una de las librerías de estilos que vamos a trabajar. La librería se llama Muy Material. Esto lo vamos a hacer para trabajar iconos, componentes, estilos que deben ser importados dentro de nuestra aplicación y que nos ayudan a trabajar más ágil simplemente haciendo la importación de estos, ya que si los trabajaríamos manual sería mucho el código que tendríamos que realizar. Buscamos Muy Material, entramos a Muy, y cuando entramos vemos que él nos muestra la página inicial. Simplemente nos dirigimos a la documentación de Muy Material, ya que tiene otros productos o servicios. Buscamos la instalación y miramos la opción de instalación que vamos a realizar. Para este caso lo vamos a instalar con el Node Package Manager, y simplemente copiamos el código, miramos qué otras opciones tenemos, sobre todo para hacer uso de otras dependencias o estilos de componentes, y realizamos la instalación de este. Vamos a la terminal, copiamos el código, lo ejecutamos y esperamos que este nos confirme que la instalación fue exitosa. Una vez nos confirma que se realizó la instalación de esta librería, podemos empezar a realizar el uso de componentes. Si tenemos dudas sobre si se instala o no, simplemente nos dirigimos al package.json y vemos que sí quedó instalada, ya que en la configuración inicial de React, dentro de dependencias, estas no vienen. Si vienen la parte de React, de Web Vitals, todo lo que se instaló normal en el paquete que instalamos con Create React, pero todo lo adicional que instalemos por Node Package Manager se va a ver dentro de las dependencias. Es la manera en que podemos confirmar que sí quedó instalado de manera correcta, y ya podemos empezar a trabajar sobre nuestro proyecto.
Para el proyecto que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar un componente en el cual vamos a trabajar el aumento y la disminución de un número. Este va a ser a partir del uso de varios componentes de React que vamos a poder aprender. Este componente lo podemos llamar como incrementar o como disminuir. Y lo que vamos a hacer es realizar un contenedor en el cual tenemos unos botones que con una acción me marcan un evento. Y el evento es que me disminuya o que me cuente según una instrucción que yo le estoy dando. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo vamos a iniciar este? ¿Cómo vamos a iniciar este? Ya tenemos entonces configurado nuestro proyecto. Vamos entonces a hacer división de nuestra web y vamos a empezar a trabajar. Dentro de la carpeta SRC, que es la carpeta principal donde está alojada nuestra aplicación, vamos a hacer la configuración inicial del archivo app.jsx. Lo primero que vamos a dejar dentro del archivo es la importación de React desde React. ¿Cómo así? Si nosotros ponemos esta extensión JSX, porque él originalmente viene con extensión de JavaScript, y no traemos la importación de React desde el package JSON, desde las dependencias de React, él no nos va a permitir trabajar con este código JSX, que es el que nos define el estilo dentro de React y el que vamos a trabajar para estos componentes. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer la importación de React con el comando importar y llamamos la dependencia y decimos que por defecto está bien desde React. Esa sería la primera importación, traer esta librería. Lo segundo que vamos a importar esta carpeta que se llama add.css, que es la que tiene los estilos que veíamos en la configuración inicial del proyecto cuando veíamos los logos de React. Entonces, como esa estaba con app logo, que es la configuración inicial de la página y no es la que nosotros traemos, simplemente podemos realizar la eliminación del código. Podemos dejar el código base, que es simplemente usar el numeral, y podemos iniciar con un padding, un margen en cero, el que queramos manejar. Y con eso ya estamos realizando un formato general de nuestro documento y más adelante lo vamos a trabajar. Este vendría siendo el archivo global de CSS. Volvemos a nuestro archivo app.jsx y vamos a realizar la importación de este archivo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con el comando import, y vamos a decir que necesitamos, entre comillas simples, traer con un punto y el slash la aplicación respetando la mayúscula porque el archivo está con mayúscula y la extensión .css, es decir, estamos trayendo el archivo de la carpeta raíz add.css y lo guardamos. Y nos dice que no tenemos problemas guardando este. Como para explicar qué es lo que estamos haciendo acá, que vendría siendo esta fracción de código que tenemos acá, esto viene siendo una combinación de un poco de JavaScript y de un poco de HTML, para que no se confundan. Por eso se llama JSX, porque dentro de React podemos trabajar combinando y hace que sea más veloz y eficiente el código o la manera de codificar, más que el uso del código, es la manera de codificar, ya que podemos traer estilos dentro de nuestras funciones y componentes. Entonces, para que no se confundan igual, si tienen dudas, pueden ir a revisar nuestro curso de HTML y CSS, nuestro curso de JavaScript y aprender los componentes iniciales para saber qué es lo que estamos realizando. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a declarar la función y esta función lo que hace es un llamado de la aplicación y hace que cuando yo estoy llamando a esta aplicación a que funcione, se ejecute un código y que ese código se exporte. Entonces, ¿qué es lo que digo? Primero, voy a declarar una aplicación. Segundo, voy a decir que esa aplicación me haga algo, que generalmente acá voy a traer otros componentes de estructura de la aplicación. El header, el navbar, un botón, eso es lo que voy a ejecutar dentro de esto. Y por último, le voy a decir que se exporte y que se exporte para que si yo llamo la aplicación dentro de alguno de estos archivos, él me llame todo lo que está dentro de este retorno. Si yo voy y busco en el archivo index, voy a ver que esa aplicación la están importando, por eso yo la exporto con esa función export default y posteriormente la ejecuto. Y después de eso la llevo a la carpeta root para que a través del index.html se muestre todo el documento simplemente mostrando este root. Es decir, la aplicación sigue toda esa ruta. Del componente paso a add.jsx, de add.jsx paso al index, del index paso ojo, index JS, o sea, index en JavaScript. Y el index en JavaScript ya sí paso al documento. Y en el documento es donde finalmente lo estoy llevando a nuestra web, para que entiendan ese concepto, para que entiendan cómo funciona JavaScript. Regresando entonces a nuestra carpeta o a nuestro espacio app.jsx, espero que les haya quedado claro qué es lo que estamos haciendo acá. Después de esta configuración, ¿qué es lo que sería? Vamos a empezar a trabajar los componentes. El componente que nosotros vamos a crear lo vamos a trabajar en inglés y se llama Increment and Decrement Button. Entonces, que viene siendo lo mismo, aumentar o disminuir números a partir de este botón. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dentro de nuestra carpeta raíz, es decir, dentro de la carpeta src, vamos a crear una carpeta nueva con este botón de New Folder.
y la vamos a llamar components. Dentro de esta carpeta componentes vamos a crear un archivo. Ese archivo lo vamos a llamar increment decrement button. Recuerden respetar la mayúscula cada que hacemos el cambio de una palabra. Y este archivo lo vamos a manejar con la extensión .jsx. Guardamos y traemos la configuración inicial de nuestro componente. Entonces, por defecto nos está diciendo que se creó con la misma nomenclatura que acabamos de decir. Él está importando Riot para poder trabajar JSX. Como nosotros lo trabajamos con JSX, nos lo genera de esta manera. Estamos declarando un componente que se llama increment and decrement button y dentro del div renderizamos el mensaje de increment and decrement button y luego lo exportamos para que se pueda importar dentro de la aplicación. Entonces, como ya tenemos el componente increment creado, ya no vamos a seguir llamando nuestra aplicación app, sino que dentro de app.js vamos a hacer la renderización de ese componente. Es decir, vamos a traer esta carpeta que creamos y este archivo que creamos dentro de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la importación de esta carpeta. ¿Cómo la vamos a importar? Usamos la palabra import. Luego decimos qué es lo que queremos traer. Queremos traer el increment and decrement button y como ya está creado por defecto no lo trae y nos trae la ruta. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Acá todavía no lo hemos ejecutado dentro de la aplicación, por eso nos aparece de esta manera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que renderizarlo dentro de nuestro div para que él entienda que estamos intentando traer el botón increment and decrement button. Entonces simplemente abrimos el símbolo de menor que y hacemos el cierre con un slash mayor que. Si tienen dudas de cómo hacerlo, este lo hacemos con Alt 60, este con el teclado numérico Shift 7 y este lo hacemos con el teclado Alt 62. Almacenamos y vemos que se está compilando y una vez nos confirma que compila, acá debería traer el elemento increment and decrement button, que ahí ya lo vemos. Y con eso ya estamos aprendiendo a trabajar con componentes e importar componentes dentro de React. Simplemente lo trajimos con texto, pero más adelante lo vamos a empezar a trabajar con funciones. Si yo me voy a mi componente, ese es el mensaje que hice. Si yo cambio esto por el nombre de nuestro canal, vamos a poner suscríbete a creando código LATAM, almaceno y él me debería actualizar una vez compile en nuestra terminal el mensaje de suscríbete a creando código LATAM y ya vamos viendo cómo se maneja desde React la web. Y no ponemos este suscríbete únicamente para que se vea en la página. Vayan y suscríbanse para que podamos seguir teniendo este tipo de tutoriales. Listo, volvemos entonces al componente que queríamos crear. Dado nuestro componente, vamos entonces a empezar a darle un formato general a nuestro archivo, a toda nuestra web. Para eso vamos a trabajar dentro de nuestro archivo add.css. Recuerden que ese ya lo estamos importando dentro de el archivo raíz, dentro del archivo que maneja nuestra sesión principal y agrupa nuestros componentes. Por lo tanto, todo lo que yo modifique dentro de nuestro archivo CSS posteriormente se va a ver reflejado una vez almacenemos y compile en nuestra web. Listo. Entonces, dejamos este reset de página tal como lo tenemos con un página en cero. Vamos a llamar una fuente, es decir, un estilo para la letra D, comillas dobles. Si tienen dudas de cómo realizar comillas dobles, lo realizan con Alt 34, Poppins, sans serif. Y vamos a verificar que esto nos cambia el formato de nuestra letra. Una vez nos confirma que compiló. Dejamos nuestro página en cero y sumamos un margen en cero. Con esto lo que estamos haciendo es eliminando cualquier margen interno o externo dentro de todo nuestro documento. Vamos a trabajar entonces dándole un formato de contenedor a nuestra aplicación principal, es decir, así como dentro de HTML y CSS trabajamos con clase, a nuestros divs también debemos trabajarle con clases. Esta la vamos a llamar container o contenedor. Entonces, ¿para qué creamos esta clase? La creamos para yo poder importar una clase dentro del archivo CSS. Recuerden que una clase para importarse tomamos el nombre de la clase que le dimos, que sería container, pero para poderlo llamar como es una clase y no una etiqueta, la llamamos con un punto y el nombre de esta, punto container, y vamos a empezar a darle el siguiente formato. Primero vamos a decir que lo que vamos a hacer en el contenedor se ajuste a toda la hoja. ¿Cómo lo hacemos? Man-height hace referencia a que el ajuste de este sea de manera vertical.
Y para que se ejecute de manera vertical tenemos que decir que sea sobre toda la hoja con 100 VH. De esto esta manera identifica que de manera vertical vamos a ajustarnos a todo este contenedor. Vamos entonces a quitar el formato o permitir que el formato dentro de este contenedor sea manipulable y se ajuste con el display flash. Vamos a hacer una alineación de ítems de manera centrada para que simplemente esto se centre dentro de nuestra página. Como ese align item solo me funciona centrando de manera vertical, tengo que usar el justify content y usarlo también centrado para que este se ejecute de manera horizontal también y nos quede centrado en toda la mitad de la página. Y vamos a empezar a darle un color para que ese color se maneje como es un background color, se maneje con todo el fondo, es decir, con toda nuestra web, a excepción de donde va a estar ubicado el mensaje y el botón. Generalmente usamos colores azules en nuestros proyectos, ya que ese es el color de nuestro canal, entonces vamos a usar un 132 con el numeral adelante, 379 y almacenamos, y una vez compila, este es el resultado final de nuestro estilo. Ojo, con add.css manejamos el estilo global de nuestra aplicación, pero para este botón de incremento y decremento vamos a crear un archivo CSS de manera individual que vamos a vincular dentro de nuestro componente. Lo podemos llamar de la misma manera, increment decrement button, pero ya no va a ser con extensión JSX, sino que va a ser con extensión CSS. Y luego lo vamos a vincular dentro de este archivo. Retornamos entonces a nuestro documento. Recuerden que al inicio de la configuración del proyecto importamos el View Material. Vamos a hacer entonces uso de ese como uno de los primeros componentes que vamos a trabajar. Hay algo que debemos tener en cuenta acá, y es que para nosotros poder hacer el uso de estos estados, es decir, la manipulación del JavaScript, ya en este caso del componente de React, para que nos permita que al yo accionar este botón esto me sume o me disminuya, tenemos que hacer el uso de un hook, y ese hook viene siendo el useState. El hook básicamente es almacenar una variable y que esa variable me permita o aumentar o disminuir y que me permita que sea modificable, es decir, no, la variable no va a ser estática, no va a tener un solo número, sino que va a tener una función. Entonces, para eso tenemos que crear nuestros corchetes, nuestra llave de corchete, y vamos a decir que vamos a usar el useState. Listo. Y que este viene desde React. Ponemos un punto y coma y vamos a importar nuestra carpeta de CSS configurada solo para este botón. Abrimos entonces comillas simples y traemos la raíz de la carpeta. Como estamos ubicados dentro de la misma carpeta, simplemente con un punto y con el slash, él ya me trae los archivos que están creados en esa carpeta, en esa carpeta que identifica. Y de una vez lo seleccionamos, que es el archivo de CSS. Y con eso ya me traje el estilo dentro de mi botón. Solo que tendría que empezar a modificar ese estilo para poder decir que va a existir un cambio. Pero por el momento vamos primero a darle un formato a este botón. Listo. Entonces, vamos a empezar a crear nuestro botón. Listo. Entonces, recuerden que cuando vimos la introducción de este proyecto dijimos que yo tengo que tener una variable declarada y exportada para que me lleve ese componente. Entonces, en este momento tenemos nuestra variable de increment button and decrement button, y tendríamos que empezar a trabajar inicialmente sobre nuestro formato. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar? Lo primero que tenemos que trabajar es eliminar esto. Ya no somos suscríbete. Ya somos entonces un botón que sería el de más y un botón que sería el de menos. Entonces, primero vamos a darle una clase. Recuerden que la clase es para poder manipular ahorita este CSS, y esa clase la vamos a llamar button group. Entonces, como dijimos que le estamos dando una clase de botón, creemos de una vez el botón. Y ese botón le vamos a dar una clase para poderlo manejar. Y esa clase la vamos a llamar increment button. Hasta ahí ya tenemos un botón de incremento, ¿cierto? Este es el botón. ¿Qué es lo que pasa? Para lo que sigue, que es traer este icono más, es donde vamos a empezar a usar el View Material. Por eso ahorita hicimos la instalación de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo entrar y buscar los componentes. Voy a componentes, busco todos los componentes, nos dirigimos a iconos, nos vamos a buscar cómo se llama el componente que necesitamos.
Y una vez encontramos el icono que necesitamos, él nos va a decir cómo realizar la importación de esta dentro de este. El icono más, el que nosotros requerimos, simplemente lo podemos renderizar de la siguiente manera. Abrimos el símbolo mayor que, este se llama add, y cerramos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí nos va a arrojar un error. No nos va a permitir hacer la compilación ni nos va a traer el icono. Si quieren saber por qué, pueden comentarlo, dejarlo en los comentarios si no, y seguir el video. Si saben por qué, vamos a explicarlo. Me dice, bueno, y de una vez mencionamos estas ventajas de React. Me dice, compilación con problemas, error. En su carpeta src en componentes en el archivo de j.s con este nombre, usted declaró en la línea 9 algo y esto no está definido. Add no está definido. Y me dice que puedo entrar a leer. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que nosotros instalamos esto que estamos usando acá. Acabamos de ver que es un componente de New Materials. Entonces, New Materials nosotros ya lo instalamos dentro de nuestras dependencias. Pero acá en esta página donde estamos, todavía no hemos dicho que estamos trabajando con la dependencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos simplemente que traer la dependencia. Bueno, la dependencia y el icono que estamos utilizando. Entonces, vamos a hacer una importación. Abrimos nuestros corchetes. Dentro del corchete decimos que vamos a adjuntar, cuál es el icono que vamos a definir, porque nos está diciendo que no está definido. Y decimos desde dónde lo estamos trayendo. Y lo estamos trayendo desde New Materials. Entonces, abrimos comillas simples y él nos dice, nos pregunta dónde lo están trayendo. Entonces, con el arroba decimos que lo estamos trayendo de New Materials, ¿cierto? Entonces lo estamos trayendo de New Icons Materials, ¿cierto? Y simplemente lo almacenamos. Y acá nos arroja un error. Nos dice, el módulo construido falla porque no usamos la palabra from. Entonces, y acá mismo nos dice, se espera que uses from. Vamos entonces a ubicarnos en el front y vamos a volver a almacenar y miramos qué nos dice la aplicación. Ahora nos dice que no hemos encontrado el módulo icons. Entonces, acá ya nos está diciendo es que dentro de los componentes del package JSON que usamos nos faltó instalar alguno que esté relacionado con icons. Si miramos, si dice New Material, pero nos dice que icons todavía no lo hemos instalado. ¿Qué podemos hacer? Podemos volver a la parte de icons dentro de New Material y ver cómo se instala icons. Acá nos dice simplemente pongamos npm install New Material icons, le damos copiar. Una vez lo copiamos, vamos a nuestra terminal y lo ejecutamos y esperamos que se instale. Dejémoslo por acá con el error para que veamos que si se actualiza una vez se ejecute este. Y podemos ver que una vez se instala nuestras dependencias de Muy Materials para Icons, se actualiza la página y queda ya cargado el componente de icono que agregamos. Ahora vamos a crear el botón para disminuir o para restar. A este botón le vamos a crear una clase de nombre de CremenButton. Dentro de esta clase vamos a insertar o a renderizar el componente menos, es decir, ahí ya creamos un botón
y dentro del botón, en esta etiqueta estamos creando el botón. Si le damos a almacenar, que todavía no lo vamos a hacer, se crearía este botón cuadradito. Dentro de dentro del botón lo que vamos a hacer es, así como acá pusimos el add para sumar, vamos a renderizar o a insertar dentro del botón el remove, y lo que vamos a hacer es generar el menos, el símbolo de menos, dentro de este botón. Almacenamos y vemos que nos arroja este error. Entonces, nos está diciendo que no hemos hecho la definición. Entonces debemos, dentro de la importación, definir este para poder realizar el uso de este de manera correcta. Simplemente almacenamos y esperamos que se actualice nuevamente. Y una vez compila, podemos ver que se creó el botón. Aún nos falta ubicar el contador dentro de estos dos botones. Sin embargo, primero tendríamos que declarar este dentro de nuestro código. Declaramos las variables button group y también tenemos la etiqueta button. Sobre ambas vamos a trabajar. También tenemos el increment and decrement button, que es para trabajar de manera individual ambos. Y tenemos o tendríamos que crear dentro de ambos botones el componente P. Pero el componente P todavía no va a traer una función. Para poder trabajarlo dentro del CSS, simplemente vamos a crearlo. Una vez compila la etiqueta P que grabamos, volvemos entonces a nuestro archivo de extensión CSS. Vamos a iniciar trabajando con nuestra etiqueta button group. Entonces recuerden que para llamar la clase le hacemos con punto button group, que fue como la nombre. Es decir, que vamos a trabajar con todo el componente completo, porque al div de class name button group le dimos dos componentes, uno que es el botón de sumar y otro que es el botón de restar. Es bueno que vayan agrupando así viendo cómo funcionan los componentes. Entonces, el primer estilo que vamos a trabajar sobre este botón sería un display flash con el fin de adaptar todos los elementos internos. A continuación vamos a hacer una line items de manera centrada para que se justifique de manera vertical centrado. Posterior vamos a hacer un background color. Este background color lo vamos a poner por el momento blanco. Vamos a trabajar un border radius. El border radius en esta ocasión lo vamos a hacer de 8 píxeles. El border radius es para que las esquinas no sean tan cuadradas, sino que sean un poquito más redondeadas, lo que estamos hablando de las esquinas del botón. Vamos a generarle un borde. Ese borde también aplica sobre el botón y va a tener el siguiente componente: un píxel, solid, y este no va a ser del todo blanco, sino que va a ser combinado. Y la combinación sería numeral F5, F8, FB. Y tenemos una tonalidad no tan blanca, pero sí que hace contraste con el blanco que ya tomamos. Y vamos a hacer una transición a ese borde para que tenga un efecto pequeño con transición border. Y vamos a ponerle una velocidad de 0,3 segundos y sí. Compilamos para verificar que sí se estén aplicando los cambios. Si estamos realizando este tutorial en este momento, pueden poner todos hacia abajo los clases o los estilos que vamos a manejar y almacenan cuando terminen de realizar todos, y así de una vez se aplican todos los cambios. O si quieren trabajarlo como lo hago yo, que estamos ejecutando los cambios y queremos ver que sí se apliquen de inmediato, podemos ir almacenando viendo que sí compilen. Por ejemplo, acá no nos está tomando el cambio, vemos que nos dijo que se almacenó y vemos que no se cambió la estructura de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo tenemos nosotros la clase. La tenemos como btn group y vamos a ver nosotros cómo la estamos llamando. La estamos llamando como ut, entonces por eso no nos está funcionando. La tenemos que ingresar tal cual la llamamos. Y corregimos, volvemos a compilar y esperamos que sí se aplique el cambio acá. ¿Qué es lo que pasa? Porque les decía que si quieren ponen todos los estilos, porque esto nos lleva a tener más agilidad. Pero si quieren ver que sí lo estén haciendo bien, pueden hacer así como hicimos, que terminamos una clase y almacenamos. ¿Cuál sería la diferencia? Que depende del equipo, al navegador puede que simplemente mientras compila se demore unos segundos. Listo, vamos entonces
a trabajar un estilo de hover para este grupo. Recuerden que el hover es como esa sombra que se hace cuando yo paso el cursor encima del componente. Entonces vamos a llamar el button group y con dos puntos vamos a agregar el hover. Y vamos a decir que el efecto va a ser sobre el border y va a ser un pixel solid y que este va a tener el color numeral 489.7 FE. Y lo almacenamos y una vez compila vemos que se puede evidenciar el efecto de hover. Ahí lo van a ver en el borde. Miren el borde cómo se sombrea al momento de yo realizar el paso del cursor. Ustedes en su pantalla lo van a ver. De pronto en el video se pixela. Sin embargo, vamos a ponerlo, cambiémoslo por un color rojo a ver si es más evidente. Guardamos, compilamos. Y una vez nos confirma que compiló, vemos que ahí sí es más evidente. Volvemos al estado anterior, al color anterior, y almacenamos para seguir trabajando. Mientras él compila, vamos a ir trabajando sobre la etiqueta de botones. Recuerden que la etiqueta de botones son para el más y para el menos, que las llamamos add y remote. Usamos el nombre del icono dentro de Materials. Listo, entonces, como este es una etiqueta, no necesitamos el punto para llamarla, simplemente llamamos el nombre de una etiqueta y vamos a darle un tamaño. Ese tamaño, para ensayar, hagámoslo de 90 píxeles, a ver qué tan grande es. Mientras nos compila, vamos trabajando una altura y esa altura es de 90 píxeles también. Y ya tenemos una estructura más grande para nuestro botón. Vamos entonces a hacer estos dos cambios, los almacené de inmediato para que vieran cómo cambia tanto el tamaño y la altura. Vamos a trabajar entonces un display flex para poder manipular los componentes. Vamos a hacer un align items para realizar el centrado vertical de nuestros componentes. Vamos a hacer un justify content también de manera centrada para trabajar el centrado horizontal, es decir, que quede de manera vertical y de manera horizontal, tipo cruz, centrado dentro de nuestra web. Vamos a trabajar un color. Cuando ponemos color y no es un background, estamos trabajando el color del elemento. Entonces sería el elemento que está dentro del botón, que sería el más y el menos. Vamos a poner un color numeral 092242. Vamos a poner un background totalmente blanco, es decir, un color de fondo. Vamos a quitar el bordeado con border none. Vamos a trabajar el cursor pointer para que no quede como la flecha del cursor, sino que se vuelva una manito al yo seleccionar. Y vamos a hacer una transición para que se noten los efectos cuando trabajamos sobre el más o el menos, aumentando o disminuyendo. Y esta transición la vamos a manejar para todos los elementos y la vamos a manejar a 0.3 segundos easy. Y una vez compilamos ya vemos que tiene un background completamente blanco, que le eliminamos el borde del medio y que tiene el color azul oscuro que le dimos. Vamos entonces a trabajar ahora sobre el tamaño que queremos para estos dos. Recuerden que a esos dos elementos les dimos una clase increment and decrement. Entonces, para llamarlas de manera correcta, sin temor a equivocarnos, podemos hacer copia de estas y traerlas a nuestro CSS. Todavía no la hemos importado con el punto que es como se debe importar la clase, solo las estamos copiando y ya les vamos a dar su estructura. Entonces, ambas están y vamos a organizarlas con el punto SVG para importarla de manera correcta. La separamos con una coma y en la línea de código inferior volvemos a hacer el punto button group, también lo llamamos SVG y abrimos los corchetes. Vamos a decir que el tamaño que queremos trabajar sobre estos para ver cómo nos va es de 50 píxeles. Hasta ahí ya tenemos entonces la configuración inicial. Vamos a hacer un hover sobre el botón para que al momento de señalar el más o el menos tenga un sombreado. Entonces vamos a llamar el button y vamos a darle dos puntos para el hover. Y vamos a decirle que queremos que el color sea un background y que ese background sea numeral 648 FBB y esto nos da una tonalidad un poco azul, pero es un azul más claro que el que tenemos de fondo de la página. Y vemos que cuando pasamos a hacer el hover sobre el componente se sombrea como le pedimos.
Por último, recuerden que donde va a estar el contador, que sería en la mitad de ambos elementos, tenemos la etiqueta P. Todavía no le hemos dado un valor lógico porque tenemos que trabajar un poco sobre el algoritmo, pero sí le podemos dar un estilo ya que está declarada. Entonces vamos a llamarla tal cual está, como P. Y vamos a trabajar dentro de los corchetes el estilo white. Este estilo vamos a ponerle un aproximado de 50 píxeles para ver cómo se comporta. Lo que nos hace es aumentarnos el tamaño de separación, pero miren que es muy pequeña la separación, entonces intentemos ponerla con el mismo componente del botón, que sería 90. Y así nos queda más cuadradito el tamaño. Miren que nos queda con el mismo espacio para el contador. Vamos a hacer la justificación de los componentes. Vamos a trabajar con la alineación centrada de los componentes, tanto con Align Center como con Justify Counter. Y vamos a trabajarle ya a la parte del código, más específicamente del algoritmo, para traer la funcionalidad del conteo. Entonces, dentro del archivo increment and decrement JSX. Listo. Entonces, ya tenemos declarado el componente que queremos trabajar. Lo primero que vamos a trabajar sería darle un valor para que estos use state puedan adaptarse a unas variables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decirle a nuestro código o a nuestro contador que interprete? Lo primero que queremos es que este componente identifique dos valores, que sería un valor mínimo y un valor máximo, y podemos ponerle un límite al contador. Entonces, vamos a declarar dentro de esta función lo siguiente: vamos a pedirle que se ejecute un valor mínimo, lo llamaríamos minValue, sería la función que nos traería el valor mínimo, y vamos a darle un valor y que ese valor sea igual a 0, es decir, siempre lo menos a lo que vamos a llegar va a ser a 0. Y también queremos que tenga un maxValue y que este sea de 10. Y le vamos a pedir entonces, o vamos a declarar entonces, una constante que maneje los estados de ese contador. ¿Cuál sería entonces la constante? Tendríamos que ubicarla eh, entre el retorno y la constante del increment. Entonces nos ubicamos igual dentro de lo que esperamos que se ejecute y vamos a declarar una constante. Esa constante la vamos a ubicar dentro de una array, y ese array se va a llamar contador. Entonces hacemos los corchetes cuadraditos para identificarla como array y vamos a llamar un contador y vamos a obtener una cuenta. Listo. Y esto lo vamos a ejecutar con nuestro hook useState, que es el que permite que se maneje un valor de variable mínimo y un valor de variable máximo cuando hagamos la cuenta. Listo. Entonces vamos a invocar el useState y vamos a pedirle que ese hook inicie con el valor mínimo. Para que quede bien la ejecución de este, lo cerramos con punto y coma. En este momento ya podemos darle a nuestra etiqueta P una instrucción de que ejecute el objeto cuenta. Es decir, que busque y traiga el contador, porque ya venimos declarándolo dentro de nuestro objeto y sabemos que al momento de almacenarlo, él nos va a traer una cuenta dentro de este cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos que darle unas condiciones lógicas a esta cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable y que esta variable sirva para la función incrementar el valor o sumar. Entonces, esa función increment va a tener una constante y esa constante la vamos a llamar increment. Y lo que va a ejecutar esta función va a ser, una vez invocamos el function root, el siguiente orden lógico. ¿Cuál va a ser ese orden lógico? Que si tengo un contador menor a más value, se inicia la cuenta con la cuenta más 1. Vamos a explicar qué es lo que estamos diciendo. Esto es lógico, un paso lógico lo que estamos explicando acá. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? El incremento siempre se va a dar con la cuenta actual que tengamos en nuestro contador
más 1. Y como la cuenta actual, cuando carguemos la página, siempre va a ser el valor mínimo que es 0, él siempre va a empezar desde 0 y a cada increment va a funcionar como 0, 1, 2, 3 a medida que yo realice un clic. Listo. Y ya que tenemos la función de increment, vamos a hacer la de disminución o decrement. Listo. Entonces vamos a traer también una constante nueva con un valor lógico if, pero en este caso la vamos a llamar función decrement. Y vamos a llamar la constante decrement. Y esta va a ejecutar la siguiente condición lógica. La condición lógica sería si mi contador es mayor que el valor mínimo, voy a ejecutar una cuenta que reste -1. Y cerramos las comillas para que se cumpla bien la sintaxis de JavaScript y no nos arroje ningún error al almacenar y compilar. Entonces, ¿qué es lo primero que creamos? Primero, creamos un estado para el contador. Le dijimos que se rija por un valor mínimo de 0 y por un valor máximo de 10. Y que tengamos la función cuenta y obtener cuenta ejecutándose como un hook desde el valor mínimo. Y un hook es algo dentro de React que nos permite almacenar una variable con diferentes estados y manipularla. Y que usemos una función de incrementar que inicie desde la palabra cuenta, que sería el valor mínimo, y que se le sume al momento de ejecutar el más desde la cuenta que esté un +1. Es decir, cada que yo haga clic sobre este botón, él me sume +1. Si quiero que me sume en pares 2 más 2 más 2, siempre tendría que cambiar yo acá el valor en 2 y cuando yo dé el clic, él va a funcionar con +2. Listo. Y esa función, primero este es el valor o el estado que definimos y estas son las funciones que me van a decir que o me aumente o me disminuya los valores. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas funciones acá me aparecen aún no me aparecen oscuros como este amarillo, sino como en una sombrita. ¿Por qué? Porque a estos botones todavía falta darles una instrucción. Entonces nos vamos a ubicar a un lado de la clase y vamos a decir que al hacer clic me ejecute un incremento. ¿Por qué? Porque estamos ubicados dentro del más y la función increment es la que me va a sumar. Y acá ya la declaramos y vemos que dejó de aparecer en gris. ¿Por qué? Porque nos faltaba declarar esta función. Y vamos a hacer lo mismo para decrement entonces. Le decimos que al hacer clic, on click, hagamos decrement. Almacenamos, esperamos que compile y verificamos nuestro contador. Que aumenta y disminuye. Entonces, pasos a seguir. Primero, ya tenemos nuestro primer componente. Segundo, ya conocemos cómo van trabajando nuestras estructuras, cómo usar dentro de nuestro mismo proyecto CSS, JSX, que tiene componentes de JavaScript y de HTML, cómo importar y usar librerías, cómo usar librerías de iconos, y con esto ya vamos fortaleciendo nuestros primeros pasos. Entonces, el siguiente paso a seguir es darle suscribirse, darle like, compartirlo, hacer viral estos videos para que tengamos más o mejores proyectos. Y también les dejo entonces el repositorio dentro del contenido por si quieren copiarlo y trabajar.